La sorpresa saltó ayer por la tarde cuando se conoció la agenda oficial del Ejecutivo para este lunes, 25 de noviembre. En ella figuraba que hoy, a las 9 horas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizaría una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, sin dar más explicaciones sobre su contenido. Todos teníamos ilusiones de que anunciara que dejaba su puesto, pero al final ha decidido despedir a Riberita para así poder lavarse su imagen. Así lo ha dicho. El nombramiento, como saben, se ha materializado superando infundios y maniobras frente a los que ha terminado triunfando la verdad y la evidencia. Porque la trayectoria y el buen hacer de Teresa Ribera están fuera de toda duda, representan lo mejor de nuestro país. Así que estoy convencido de que con el nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta primera del Gobierno de Europa, gana España y gana Europa. No obstante, todo se ha desarrollado según lo previsto. El presidente del Gobierno ha anunciado el cese de Teresa Ribera como vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico tras su partida al Ejecutivo Europeo para convertirse en comisaria europea y vicepresidenta primera. De este modo, Sánchez ha proclamado a Sara Agesen, hasta ahora secretaria de Estado de Energía desde 2020, nueva vicepresidenta tercera del Gobierno que, al igual que su antecesora, será la titular de transición ecológica y el reto demográfico. Así, el cese de Ribera y el nombramiento de Agesen ya ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado. Tras la nefasta gestión de Teresa Ribera tras el desastre de Valencia, esta tipeja se defendía así de su actuación, atreviéndose incluso a culpar a Mazón de lo sucedido. El Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de las alertas meteorológicas y seguir el flujo del agua en tiempo real. Y el resto es responsabilidad regional. Como otros estados descentralizados en Europa, el Gobierno central es el que asume la generación de la alerta para la opinión pública y adoptar las medidas para proteger a la población. Las alertas se emitieron en tiempo adecuado y fueron las instituciones nacionales las que ya el día 29 alertaron a las 7:30 de la mañana y decidieron cancelar todas las actividades como la de la Universidad de Valencia, y muchas veces fueron alertas que las autoridades locales pues no siguieron. Tal y como he dicho, muchos esperábamos que este tipejo dejará su presidencia de una vez por todas, pero no ha sido así. Sabemos que eso sería lo último que haría en su vida. Partidos como el PP y Vox quieren elaborar ahora una moción de censura conjunta, cosa que muchos aún no entendemos cómo no lo han hecho. Ahora vamos a escuchar las palabras que dijo Abascal a Sánchez y a los españoles tras asaltar el escándalo de Aldama. Santiago Abascal se ha referido a la declaración ante el juez del conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama, que ha apuntado hacia el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al señalar que la foto de ambos que ha trascendido en los medios se hizo a petición del propio líder socialista como agradecimiento por las gestiones que estaba llevando a cabo en México. Aldama ha revelado que el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, recibió un sobre con 15.000 euros y que además, el exministro de Transportes José Luis Ábalos recibió 250.000 euros, su exasesor Koldo García, 100.000 y que el entonces presidente canario y ahora ministro, Ángel Víctor Torres, pidió otros 50.000 euros. Avisamos de que lo peor de Sánchez estaba por llegar y lo estamos padeciendo. Terminamos esta semana con una terrible sensación de indignación colectiva y quizá muchos de vosotros también de zozobra. Soportamos, y lo he dicho también muchas veces, al peor presidente y al peor gobierno posible. Responsable criminal, culpable por inacción de la tragedia humana y material que ha supuesto la riada. Y en Vox no nos vamos a olvidar de los que lo han perdido todo en Valencia. Pero es que además es el gobierno más corrupto, el que comercia con la prosperidad de los españoles. Lo hizo ayer con el llamado paquete fiscal, y el que engaña a los españoles. Lo hizo ayer con un falso decreto de ayudas que tendrá el mismo efecto real que el que tuvo para los afectados por el volcán de La Palma. 3 años después, siguen viviendo en barracones. Como bien expresa Abascal, este gobierno es el más corrupto y más mentiroso, ahora prometiendo esas ayudas a Valencia tal y como hicieron en La Palma, y mirar cómo aún están esa gente. Es de una gravedad extrema que el corrupto de la Moncloa aún no haya dimitido. Su dimisión no debería pasar de esta misma mañana. Pero no la esperamos. Se agarrará a su sillón con uñas y dientes. Y nosotros no pararemos hasta sentarle en el banquillo y pague por todo el daño que ha hecho los españoles, ha señalado Abascal en un mensaje en la red social X. Vox ha anunciado que pedirá la imputación del presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, y de los ministros Fernando Grande Marlaska, María Jesús Montero, Ángel Víctor Torres y Teresa Rivera tras la declaración voluntaria ante el juez del presunto conseguidor del caso Coldo, Víctor de Aldama. Un gobierno que vende y engaña a los españoles para conseguir la cuadratura del círculo, contentar a todos sus socios, que solo tienen una cosa en común: el odio a España. Un gobierno criminal, que ayer lo volvimos a ver también, está sumergido en el fango de la corrupción económica y moral. Es el gobierno de las mordidas, del tráfico de influencias, de las maletas de barajas y de los pisos discretos para sus vergüenzas. Soportamos un gobierno de extrema debilidad, sí, pero también de total ausencia de escrúpulos, que se agarrará al poder porque sabe que es lo único que le separa, por ahora, del banquillo de los acusados. Y ante este gobierno hay dos opciones: una oposición total y frontal, en los tribunales, en las calles y en las instituciones, o una falsa oposición, que se escandaliza públicamente, que da ruedas de prensa ayer jueves contra el gobierno y que hoy se reúne con el autócrata corrupto en el Palacio de la Moncloa. Una oposición que coquetea con una moción de censura 12 horas después de haber hecho comisaria en Europa a la ministra que representa el fanatismo climático, que por desgracia tantas vidas se ha llevado por delante en Valencia y en Albacete. Abascal deja clara su opinión acerca de la presunta oposición del PSOE, habla de Feijóo y su comportamiento falso. Aunque este ha hecho el propósito de colaborar con Vox para así presentar una moción de censura, parece ser que desde Vox aún no lo tienen tan claro y esto sería clave para echar fuera al tipejo de Sánchez. Ahora Abascal acaba de hablar del PP y que podrían llegar a entenderse. Para entender que frente a este gobierno criminal no cabe más que la confrontación. ¿Qué más necesita el Partido Popular y sus presidentes autonómicos para cortar de una vez y para siempre toda interlocución con el autócrata de la Moncloa, con el número 1 de la trama criminal? Vox tiende su mano, también, pero tiende su mano para una oposición total y real, la que piden y reclaman millones de españoles, hartos de traiciones, de abandono, de corrupción, de dogmatismo y de odio a España. Y con esa mano tendida seguiremos trabajando en las calles, en las instituciones y en los juzgados para que por fin el uno, Sánchez, acabe en el banquillo y los españoles podamos volver a las urnas y recuperar nuestra libertad y nuestra prosperidad. Avisamos de que lo peor de Sánchez estaba por llegar y lo estamos padeciendo. Terminamos esta semana con una terrible sensación de indignación colectiva y quizá muchos de vosotros también de zozobra. Soportamos, y lo he dicho también muchas veces, al peor presidente y al peor gobierno posible. Responsable criminal, culpable por inacción de la tragedia humana y material que ha supuesto la riada. Y en Vox no nos vamos a olvidar de los que lo han perdido.